Kirk Goldsberry es un analista de básquet que le encanta hacer visualizaciones. No solamente te da un análisis interesante métrico de lo que está pasando en la liga, métrica hasta avanzada, pero le encanta visualizarlas. Tiene un libro que yo tengo aquí atrás, en algún lugar, que muestra las distintas visualizaciones de distintos estudios métricos que él hace, y es absolutamente fascinante. Es un libro de mesa, así, del sofá, de mesa del living, para que la gente ojee y lo disfrute. Y está muy interesado en el tema ahora de lesiones, no siendo médico, no siendo kinesiólogo, no estar verdaderamente cerca de eso. Nos habla, por supuesto, de Jalen Williams fuera toda la primera vuelta y hasta ahora para Oklahoma City, Aaron Gordon, Peyton Watson, intermitente eso fuera en Denver, Franz Wagner, perdiéndose los partidos importantes en una serie de cierre contra Detroit, Donte DiVincenzo, Aquiles desgarrado, lamentablemente, Obi Anunoby, isquiotibial en el peor momento para Nueva York, liquidando la serie contra Filadelfia, Jason Tatum, recuperándose de un desgarre, ahora con un problema en la pantorrilla, que a veces es el precursor de mayores problemas con el talón de Aquiles, no jugó el séptimo partido contra Filadelfia, y esto no empezamos a hablar de Luka Doncic, que se ausentó todos los playoffs por Los Ángeles y se sintió obviamente su ausencia. Así que hay una tendencia. Lo primero que hay que hacer es preparar el estudio que hizo Goldsberry. En la temporada 20, 10 y 11, hasta el día de hoy, empezaron a cotejar lo que llaman ellos lesiones de pantorrilla documentadas en la liga. Literalmente fueron a buscar todos los informes de lesiones de todo el año y empezar a sacar cuenta cuántos jugadores estuvieron fuera y por qué tipo de lesión, etcétera, etcétera. En aquel momento, esta temporada, hubo 18 instancias de pantorrilla lesionada. Muy delicada, hay mucha fibra fina, toma mucho tiempo recuperarse y reatarse, y una vez lo haces, no hay garantía que no vas a reincidir y se desgarren de nuevo o se desgarre peor, o si compensas un poquito de esa pantorrilla, la otra se te complique, o el aductor contrario. O sea, es todo muy delicado. Hubo en el año 2010-11 18 lesiones de ese tipo. Este año el año pasado, 60. Este año, 86. Wow, eso es mucho. Y ya representan las lesiones de tejido blando en la parte baja inferior de la pierna, pantorrilla, o sea, gemelo, isquiotibial, Aquiles, representan ya una de 4 lesiones en la liga. O sea, esto es epidemia. Si esto fuera una enfermedad que se contagiase con un virus, una bacteria, estaríamos todos clausurados. O sea, esto es un problema enorme. En una década era uno de cada 10, ahora es 1 de cada 4. Se ha triplicado en 10 años. Y no solamente se triplica, pero típicamente el jugador que es más vulnerable o típicamente se lesiona es el que más juega. Obviamente hay una correlación entre minutos jugados, carga sobre esa parte del cuerpo y lesión. Así que ahí se van las estrellas de la liga. Tyrese Haliburton el año pasado con Tatum también. Imagínense. Fuera todo el año Haliburton. Así que un tema muy importante. Así que él se sentó con un investigador de la Universidad de Texas y sacó un dossier, un dataset de más de 13,000 lesiones, más de 1,500 jugadores y 16 temporadas. Y el resultado es lo que ustedes pueden saber sin haber estudiado esto un segundo, es que hay una plaga de lesiones que está afectando a la liga. Y ahora la pregunta es, una vez establecidos los números, la pregunta ahora es ¿por qué? ¿Por qué? De hecho, curiosamente, hay una tabla que también muestran en su estudio que habla de ese tipo de lesión de tejido blando, en las extremidades bajas, comparado con fracturas, que era en una época la peor lesión que te podía pasar. Miren cómo va la tasa de fracturas en la liga, va en descenso. Mientras el tejido blando aumentan vertiginosamente, los últimos 3 años se han disparado. Así que empiezan a hacer una pregunta y de repente aparece una observación, Carlos, de un coach veterano defensivo que conocimos personalmente allá en Oakland, cuando estaban todavía practicando allá los Golden State Warriors, que es Ron Adams. Y Adams le comenta a Goldsberry, dice, muy sencillo, el básquetbol de NBA solía ser un deporte de 2 pies. Dice, hoy en día es un deporte de 1 pie. Explícanos qué quiere decir eso para la persona que puede que no entienda ese concepto, Carlos. Yo creo que él simplificó un poquito eso, ¿no? Al decir, por ejemplo, que hoy día el Eurostep, que es una de las razones que
aparte del step back, que se está jugando y que en una pierna, en lugar de utilizar piernas como era antes, cuando los jugadores jugaban de espalda al canasto, se posteaban, tiraban y siempre estaban jugando sobre ambos pies, o sea, llegando a una parada en un tiempo, o llegando a tener los dos pies bajo sí para ejecutar. Que el jump shot era el jump shot clásico, pero que hoy día pues están los movimientos estos invertidos, y que cuando estás invirtiendo movimientos, como por ejemplo en el step back o en el Eurostep, estás jugando en una sola pierna y le estás poniendo mucha más presión a esa pierna. Por lo menos eso es lo que yo deduzco de lo que él quiso decir, pero me parece que está simplificando demasiado el problema. ¿Y cómo lo ves entonces? ¿Cómo tú ves el tema, Carlos? Yo creo que es un tema de sobrecarga. Yo creo que es un tema de muchos juegos en poco tiempo, mucho jugador cargado de minutos, y sobre todo hoy día se crea una situación distinta porque sabíamos que estaba utilizando el load management y que eso no le gustaba mucho a la liga. Había partidos importantes o partidos en televisión que los jugadores sentando. Vino esta nueva reglamentación de 65 partidos para poder clasificar para los premios al final del año. Eso le pone una presión adicional al jugador, quizás de tratar de antes de estar totalmente saludable, cuando ha sufrido algún percance físico. Yo creo que son muchos factores, o sea que puede ser que lo de jugar en una pierna tenga algún significado, pero yo no creo que sea la razón por la que, o sea, la única razón por la que haya más lesiones de este tipo. Bueno, a mí me gusta, Víctor, como inmediatamente citan a Richard Lieber, director científico del Ability Lab de Chicago y autor de un libro de referencia sobre musculatura esquelética, y él lo explica así: las lesiones musculares no se producen por un esfuerzo inmediato o particular en sí, sino por la combinación de estiramiento y activación de ese músculo al mismo tiempo. O sea, que es un movimiento como el Eurostep. Empujas por un lado, estiras para el otro, caes, pones el peso en el otro, y al mismo tiempo estás estirándote y utilizando el músculo para explotar, y en este caso cambiar de dirección o ir al aro. A mí me encanta, Goldsberg a veces me fascina, porque a veces se pierde para mí por el pantano, por el matorral. Nadie habla hablan de movimientos específicos, el Eurostep, el step back, etcétera, etcétera, que estoy seguro que tiene razón en su análisis de que le ponen una presión tremenda a la extremidad del jugador y es causa de lesiones por la cantidad de veces que se usa. Pero nadie habla de la velocidad y el ritmo de juego, y nadie habla del heliocentrismo, y nadie habla de la necesidad ahora de cubrir toda la media cancha con 3, 4, 5 tiradores en cancha del equipo contrario constantemente en cancha. Tiene que ir al aro a proteger el aro, a salir afuera a cerrar el triple. Es todo: frena, tira, acelera, frena, corre, cubre acá, cubre allá. Nadie habla de la cantidad de aceleración, desaceleración, la cantidad de metros que hay que recorrer, pies que hay que recorrer, y la velocidad con la cual hay que hacerlo en cortas distancias o en largas distancias. Nadie habla de eso. O sea, se enfocan en la biomecánica del movimiento sin ver el ecosistema que produce que se haga eso en mayor frecuencia. ¿Cómo lo ves? Exactamente, lo que tú has dicho va hacia lo que decía el profe, que le parece que es una simplificación el análisis que hace quien escribe el artículo. Y coincido un poco en eso, ¿no? Obviamente puede sonar antisonante la expresión porque eso lo hacen con base en un estudio científico, pero sería interesante tener una comparación entre la frecuencia de estas lesiones en la NBA y la frecuencia de estas lesiones en FIBA, en donde apenas se juegan 40 minutos. Y seguramente eso nos llevaría a lo que tú vas, que no solamente consiste en la explosividad, en las características de los movimientos actuales, sino también en las sobrecargas que vienen de las distancias que se recorren, de la cantidad de juegos y de los minutos que se juegan por partido. Es un tema que para la liga ha salido porque los hemos visto algo renuentes, aunque de alguna forma por ahí lo insinuó el comisionado, a recortar la cantidad de partidos, lo que es muy difícil, pero posiblemente sí a recortar la cantidad de minutos por juego, ¿cierto? Para bajar esas cargas, esas presiones físicas sobre los jugadores,
pero me parece que a la larga es algo a lo que inevitablemente van a tener que llegar, porque las lesiones de las estrellas le están costando mucho dinero a la liga. Bueno, interesante. Has dado ahí en un clavo. Pregunta para ti, Víctor. La Euroliga, el básquet europeo, es un básquet que, y no estoy simplificando enormemente, tiende a barajar una banca profunda, donde hoy le quieren dar, dependiendo del rival, al jovencito más tiempo, más rodaje. Hoy, dado el duelo que requiere de tal actividad defensiva principal primordialmente, el base va a ser Juanito y no Fernando. Hoy vamos a jugar con lo mejor que tenemos porque es un partido que hay que ganar, etcétera, etcétera. Pero hay mucha más variante en la utilización de jugadores y el concepto de quién arranca un partido, francamente, da igual. No es que da igual, pero no es, no puedes cambiar, no puedes sentar a este jugador que siempre arranca. No, imagínate cómo se va a sentir. Se va a cohibir emocionalmente. Por lo tanto, me pregunto, y debería buscarlo, el tema de los minutos por juego, dentro de los 40, o sea, como una cifra totalmente comparable. ¿Cuántos minutos juegan por juego? Sea un juego de 40 minutos o de 48. Y me pregunto cuál es el tope del básquet de Europa. ¿Cuántos equipos juegan un jugador 38 minutos de los 40? De promedio. Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno, especialmente en la Euroliga. Sí, ninguno. Es que en la Euroliga, tú lo mencionaste, las plantillas son muy profundas. Maleables. Las rotaciones son mucho más frecuentes. De hecho, me queda la impresión de que en la Euroliga los equipos sí tienen realmente una escuadra ofensiva y una escuadra defensiva, y por eso uno ve juegos que en la primera mitad parecen definidos, pero que luego en la segunda mitad cambian drásticamente y se debe mucho a la administración de personal. Yo creo que un jugador estelar en la Euroliga está promediando entre 25 y 28 minutos por juego. Difícilmente llega a promediar más de 30. Bueno, entonces, Carlos, ¿es imposible hacer eso en la NBA? Es interesante porque mientras estás mencionando eso, yo te diría, ¿tú sabes qué es lo que hoy día hace tan imbatibles, por llamarle de alguna manera, a Oklahoma City y en cierta medida a San Antonio? La profundidad y la tendencia del coach, la disponibilidad más bien que tendencia del coach a utilizar esa profundidad, a utilizar a esos jugadores 9, 10 y 11 sin problema alguno, y algo que va contra lo que se estila en la NBA, de tener tus 5 titulares y tus 3 sustitutos en playoff y no salirte de ahí. Y yo creo que la profundidad es importante. Yo creo que equipos en la Euroliga que aspire a un campeonato y que se respete tiene que tener 2 jugadores en cada posición, o sea, 2 bases, 2 escoltas, 2 aleros, 4 internos, y los utiliza todos. Y en la NBA no se estila mucho eso. De hecho, no se estila invertir mucho dinero en la banca. Hoy día, una superestrella de la NBA está entre 40 y 50 millones de dólares al año, mientras hay jugadores en la misma plantilla que apenas pasan del $1.000.000. Entonces, no se estila invertir mucho en la banca, se estila invertir mucho en esas estrellas que la liga interesa venderle al público, y eso yo creo que tiene mucho que ver. O sea, si fueras a tomar los 2 equipos más europeos, por llamarle de alguna forma, en la NBA hoy día, son precisamente Oklahoma City y San Antonio por la forma en cómo utilizan a su personal. En temporada regular, Oklahoma City, el único jugador que excedió los 30 minutos de juego por juego, imaginen quién es, el MVP, promedió 33.2 minutos por juego. Eso no lo coloca, creo, en los primeros 30 o 40 en la liga en cuanto a minutos por juego. Es el que más jugó. Ningún otro jugador de ese equipo alcanzó los 30 minutos por juego. El siguiente, Chet Holmgren, con 28.9. Y nadie se queja. Yo creo que lo que ha hecho Daigneault es entender, bueno, hay que jugar 48 minutos, hay que jugar 82 juegos. Esta liga está diseñada para correr, el corre. Se me va a desgastar. Pues, aquí hace falta profundidad. Y creo que Sam Presti lo ha reconocido de esa manera, por su manera de acumular. No solamente cuando tanqueó, pero en el proceso era el lavandero de la liga. Tráeme un contrato que quieres desprenderte, Boston. Pero para yo aguantarme y bancarme y digerir este contrato,
mándame una selección de primera vuelta también. Entonces empezó a acumularlas. ¿Por qué? Porque al tenerlas ahora, tiene el reemplazo de si se te convierte en alguien muy caro o sencillamente no genera lo que te dio y hay que reemplazarlo. Entonces ya a nivel gerencial, la lectura de precios es la correcta y el resto de la liga no se ha dado cuenta. Quizás con la excepción de San Antonio, que está empezando a copiar todo lo que hace Presti, que fue su pupilo. Entonces, ese es el punto, digo. No te quejes de los 48 juegos, no te quejes de 48 minutos, sino actúa cónsono a lo que no puedes cambiar y averigua cómo lo hacen otras personas. Ahora, para que esto funcione, en algún momento, o solamente tienes una estrella y le pagas lo que quiera para que esté contenta, o, en el caso de Nueva York, la estrella concede un poquito de dinero. LeBron en su época concedió un poquito de dinero en Miami. La única vez que lo hizo. Porque era un equipazo. Entonces, se requiere... Nowitzki, al final de su carrera, concedía dinero. Ni hablar de Ginobili y San Antonio. Los tres concedían dinero. El último año de Duncan, los últimos años, ganaban algo así como 14 millones. Y era todavía un gran facsímil de lo que era Tim Duncan en su momento. Entonces, de eso se trata. Ayer comentamos con nuestros compañeros de transmisión ayer que si yo soy un gerente general, escuchen esta locura que voy a decir, si soy un gerente general y tengo un jugador extraordinario, candidato a MVP, que quiere ganar, obviamente, tipo súper competitivo, de buen carácter, o sea, no es una persona mala, una persona que coge en cuanto a su carácter y digo, uy, hay preocupaciones acá. No, un tipo blue chip, como dicen los americanos, de primer nivel. Pero él no está dispuesto a conceder salario. ¿Qué quieres que te diga? Lo tengo que pensar muy bien. Lo tengo que pensar muy bien. Obviamente tengo que ver lo que tengo de alternativa, puede que no tengas. Pero lo tengo que pensar muy bien. O sea que ahora la competitividad del jugador que quiere trascender en la NBA implica, ¿me vas a conceder salario? Para yo poder armar un equipo profundo. Fíjate cómo ha cambiado la cosa con estos nuevos zócalos y limitaciones y penalidades. Así que es muy interesante este tema. Goldsberry se limita al tema biomecánico. Él no abre el foco para ver las condiciones que la liga genera que pone tanta presión. Y es lo que yo he insistido mucho. Y aquí te vuelvo a preguntar a ambos, pero empiezo contigo, Carlos. Boston juega a un ritmo lento. Y te das cuenta que es por decisión propia. No me has mencionado en el pasado, eso no quiere decir que Boston no contragolpee y no aproveche lo que le presenta el rival, o no corte un balón e inmediatamente busque la bandeja. Eso no, lo cortés no quita lo valiente. Pero hasta qué punto, Thibodeau lo hacía en una época en Nueva York, hasta qué punto un coach, por ejemplo Steve Kerr, que tiene una manga de viejos ya en su grupo, muy buenos, pero viejos, dice, ¿sabes qué? Vamos a jugar lento. Porque es una temporada larga y no quiero que se me caigan los caballos para los playoffs. ¿Hasta qué punto en esta liga, con todo el mundo corriendo, con todo el mundo acelerando el ritmo, volviéndose loco, poniendo muchos jóvenes desbocados, hasta qué punto eso es controlable para un coach en la NBA hoy en día, Carlos? Bueno, obviamente también depende del rival. Si el rival te obliga a jugar rápido, tienes que jugar rápido, porque te van a presionar, te van a sacar ellos el balón. A lo mejor tú no quieres correr para el lado ofensivo, pero tienes que estar corriendo toda la noche mirándole las espaldas a un equipo que está en fast break continuamente. Así que, pero yo creo que la teoría es que jugar lento te va a eximir de lesiones. Se cae precisamente con Boston Celtics, que son más peligrosa que hay hoy día, o sea, la más que uno detesta, que es la de tendón de Aquiles, de su estelar, de su jugador estelar, que fue Jason Tatum, y como mencionaste, no estuvo para el partido final de la serie contra Filadelfia porque se volvió a lesionar. O sea que el jugar lento tampoco es garantía de que no van a ocurrir estas lesiones, porque ese es el equipo insigne de jugar lento, Boston, ¿no? Incluso el equipo insigne de jugar lento y ser eficaz, porque entonces tienes una alta eficiencia ofensiva y defensiva, y tienes buenas posiciones en temporada regular. No se contaba con ellos durante esta temporada y llegaron segundos en el este. Todo eso está a su favor, pero al final sufrieron el año pasado una lesión devastadora de su mejor jugador y la volvieron a tener, aunque no fue la misma lesión, pero tuvieron una lesión importante de ese mismo jugador
Así que, ¿qué te puedo decir? No hay nada. Yo te puedo contraargumentar sin ser médico que el año pasado le tocó la serie contra Indianápolis, que era las 500 millas de Indianápolis. Era una locura de lo que se exigía. Y luego, si se lesionó este año, podría yo alegar, bueno, fue la segunda recuperación más rápida en la historia de ese tipo de lesión. O sea, quizás llegó de forma temprana y prematura a la cancha. Podría ser, no estoy seguro. Podría ser lo que mencionas. La verdad es que ahí no sabemos, pero te presento algo alternativo para considerar también en el caso particular de Tatum, que quizás lo aceleraron, lo metieron en cancha antes de la cuenta, y eso fue el resultado. Pero, de nuevo, es difícil establecer todo esto de ciencia cierta, pero lo que no me cabe duda alguna es que en este momento tiene que haber una reformulación total de los equipos de NBA. Y tiene uno que tener un jugador insigne, maduro desde el punto de vista salarial. Tom Brady en la NFL, que constantemente concedía salario, nunca era el mejor pagado en la liga, de hecho, en ciertos momentos lejos de serlo, y era el mejor jugador de la liga. Pero entendía que lo que él quería era campeonatos. Estás literalmente comprando la posibilidad de campeonatos con tu salario, al entregar salario. Y eso, para un jugador, es como tú renunciar a millones en la mesa, que están dispuestos a dártelos. Tú decir, no, yo quiero un equipo bueno, y luego confiar que el dinero que te concedo al gerente general no va a ser malgastado. Porque eso fue lo que pasó con LeBron en Miami. LeBron consiguió salario hasta que despiden a Mike Miller y se traen a Greg Oden y a Malik Beasley como piezas de reparto. Y aquello fue un desastre. Y LeBron, desde ese momento hasta este año, veremos el año que viene si lo hace, no ha conseguido salario. Aprendió su lección. No, te concedo salario y la gerencia del equipo hace unos disparates. Y termino sin dinero y de mal humor. Y lejos de mi objetivo. O sea que esta es la nueva NBA. Muy interesante lo que dice este equipo. Yo creo que hay situaciones, por ejemplo, el step back es un movimiento que va a recargar mucho los isquiotibiales. Ya lo vivió Luka este año. Ahora, ¿qué haces con eso? ¿Haces un step back más modesto, menos explosivo? ¿Lo haces menos? ¿Es posible que un jugador pueda lograr eso? Víctor, es posible que tú le puedes decir a Luka Doncic, Luka, mira, saqué una cuenta, haces 25 step backs por juego. De ahora en adelante hazme 15 solamente. No, o sea, no lo pongas. Exactamente, sácalo a la cancha, ¿verdad? No lo pongas. Sí, no, yo creo que es muy complejo el manejo de esto. El ritmo de juego, bajarlo puede ayudar, pero nada, como lo dice Carlos, va a evitar que un jugador se lesione. Un jugador se puede lesionar tropezándose al subirse al maderamen, ¿cierto? Pero se puede trabajar desde el punto de vista de la preparación física, se puede trabajar desde el punto de vista... Hoy en día hay demasiada tecnología que se puede medir la fatiga muscular, es decir, se puede anticipar un poco en qué punto está un jugador con respecto a las posibilidades de lesionarse. Es muy difícil, lo que tú estabas diciendo, que la liga se reformule en términos, por ejemplo, de distribuir mejor el salario, ya no tener un jugador de 50 millones, de tener bancas más profundas, porque eso va en contra de la esencia del negocio. Mira, esta es una liga que, utilizando tus términos, Álvaro, es heliocentrista, es una liga de estrellas. Entonces, es muy difícil evitar que un equipo busque enfocar su esfuerzo financiero en 2 o 3 estrellas, porque eso es lo que le da al equipo la retribución financiera, tener jugadores que vendan, ¿cierto? Es muy difícil ampliar desde ese punto de vista las rotaciones. Posiblemente sea más fácil, también muy difícil, pero posiblemente sea más fácil recortar los minutos de los juegos. De todos modos, cualquier tipo de solución que se contemple es compleja porque va en contra de la esencia de esta liga heliocentrista. La alta tasa de uso de los jugadores estelares, la recarga de minutos de los jugadores estelares, la administración de esfuerzos. Eso requiere sobre todo un cambio de mentalidad, una reformulación del negocio. Bueno, Shams Charania informa que tenemos un nuevo MVP este año y es el mismo del año pasado. Shai Gilgeous-Alexander, que promedia 33 minutos por juego en temporada regular. En playoffs, a ver, Shai promedia menos de 35. ¿Ok? Digiéranlo. Carlos, tú me dices mucho que esta es una liga de imitadores.
que ven algo que funciona y empiezan a imitarlo. ¿Cuán imitable es esto, Carlos? Yo no lo veo tan imitable. Yo creo que hay que crear una cultura. No, exactamente. Disculpa la interrupción, pero exactamente. Yo no lo veo tan imitable porque lo primero es tener el material humano para poderlo hacer. O sea, de nuevo, si tú tienes un equipo que invirtió todo en las 3 estrellas, como mencionaba Víctor, en tener un cuadro rural, quizás hasta un sexto hombre, bueno, lo rellenas con un séptimo y octavo jugador y hasta ahí llega. Y cuando se te lesionan los jugadores, empiezas a rezar de que ese noveno o décimo jugador pueda hacer el trabajo. No inviertes en la banca. La parte final de tu banca no estás invirtiendo en ellos realmente, o no la estás desarrollando como Oklahoma City, que la desarrolla desde la G League. Entonces, tienes que tener realmente una filosofía totalmente distinta, crear una cultura totalmente distinta, el coach entender que va a tener que ser un desarrollador, y eso toma tiempo. O sea, no es cuestión de que el año que viene alguien diga, pues yo voy a jugar con 11 jugadores por partido. Bueno, si los tienes y son productivos, sí, pero si no, los tienes que empezar a desarrollar. Les voy a dar un ejemplo dramático. Si se le ocurre ver jugar lunes por la noche LeBron a San Antonio y a Oklahoma City Thunder, y dice, wow, estos equipos están cerca del campeonato. Es más, no hay quien los venza. Uno de esos dos va a ser finalista. Me voy con uno de ellos con el salario mínimo. Y tú que Rich Paul, el agente de LeBron, llame a Sam Presti. Y Sam, LeBron está listo para ir para allá un año por la mínima. La respuesta de Sam Presti es decir, bueno, está dispuesto a salir de la banca. Está dispuesto a no jugar un partido. Está dispuesto a no tirar un juego. Si la respuesta a todo eso es sí, lo consideramos. Si tiene algún tipo de reparo, pues no creo que hay un buen fit, no hay un buen encaje entre jugador y equipo. Eso es cultura. Es que es una especie de autofiltro, que de hecho tiene también el efecto muy positivo de que el que no se vaya a adaptar a eso no pone un pie en Oklahoma City. Para allá ni mira. Pero el que sí se adapta a eso y no, estoy esperando que termine mi contrato para poder irme a Oklahoma City. Porque le tengo fe a ese tipo de estilo de juego. Y aquí viene el último comentario, que quiero que ambos opinen al respecto. Y Carlos, cierro contigo porque te conozco y sé que esto es un tema ya tuyo que lleva abolengo y tiempo. Si yo soy la NBA y estoy tratando de controlar la concentración de salarios, el que tengan 2 equipos, 3 estrellas, seleccionen 2 y un equipo frito para los playoffs, que está dando mucho buen platillo y de repente se me caen. Haliburton, Tatum, o sea, si yo soy la liga, lo último que hago es generar el culto al jugador. No me conviene a nivel de negocio. No me conviene a nivel de crear una cultura de profundidad. Le tengo que dar ayudas a los Mark Daniels del mundo, a los Joe Mazzulla del mundo. Tengo que ayudar a los Mitch Johnson del mundo. No a los, y con todo el respeto, Ty Lue, el tuvo aglomerar talento así. Tengo que ayudar a los que hacen las cosas bien, para que la gente no me moleste más con el tema de los 48 juegos y los 48 minutos. Los 82 juegos y 48 minutos. Ya. Bueno, entonces si la solución es otra, apóyala. Víctor, ¿cómo cambia Liga su marketing para ayudar a estos señores que están ahí peleando en el fuerte lejano en la pradera? Muy difícil. De hecho, los cambios o digamos esas nuevas mentalidades que mencionaste no han surgido de la liga, han surgido de las organizaciones, ¿cierto? Para la liga es muy, muy difícil cambiar ese modelo de negocios, entre otras cosas, porque está fuertemente condicionado por el CBA, ¿cierto? El CBA también tiene esa orientación heliocentrista de darle mucho a una estrella. Parte importante del CDA es el porcentaje que puedes pagarle a tu jugador más importante del total del tope salarial. Eso ya condiciona toda la configuración del equipo. Entonces, yo creo que el proceso va a ser inverso. No va a surgir de la liga en sí, es decir, de la dirigencia o
de la gestión de la liga, sino va a surgir de los clubes. Como bien lo ha manifestado el profe de esta liga en la que es de copy y paste, el modelo del Thunder lo están replicando otros equipos, un poco lo está replicando San Antonio, que es el modelo de jugadores jóvenes, atléticos, bancas largas, equipos que puedan tener a rotación hasta del hombre número 12. Entonces, repito, yo creo que va a ser difícil que la liga, desde su núcleo, cambie esa mentalidad. El cambio de esa mentalidad me parece que viene de los jugadores, de los clubes, de la base. Carlos, ¿cómo lo ves? Yo creo que creó un monstruo y lo tuvieron que crear obligatoriamente, y me refiero a los finales de los años 70 y principios de 80, cuando la liga iba en una decadencia tremenda, cuando nadie la veía, cuando no tenían ni siquiera un contrato de televisión, e inteligentemente comenzaron a mercadear a las estrellas y mercadearlas por encima de los equipos, inteligentemente en ese momento, con la ayuda y la providencia de que tuvieron en un mismo momento a jugadores como Larry Bird, como Magic Johnson. Unos años después llegó Charles Barkley, llegó Michael Jordan, llegó Hakeem Olajuwon, y vamos a promover a la estrella. Y la estrella iba por encima del equipo. Y me acuerdo de esas promociones que decían Larry Bird y sus Boston Celtics se enfrentan a Magic Johnson y sus Los Angeles Lakers. O sea, era el jugador el que se enfrentaba al otro como si fuera una pelea de boxeo similar. Y eso creó afición, eso creó un interés. Pero hoy día viven de eso, viven de ya, como dice Víctor, no es la liga la que tiene que estar promoviendo las estrellas, ya los equipos se contagiaron y cada equipo promueve a sus estrellas de una manera increíble. Incluso en el caso de los equipos que estamos señalando, el equipo de Oklahoma City promueve a una estrella que acaba de salir MVP, que es Shai Gilgeous-Alexander, y el equipo de San Antonio, con toda esa juventud y jugadores que tiene, que son muy buenos todos, pero se van con uno. Para ellos es Wemby y sus compañeritos, ¿no? Cuando sabemos que no es así. Entonces, ese tipo de promoción va a crear también, junto con el acuerdo salarial, va a crear esa ambivalencia y esa diferencia grande de salarios. Y por eso es que es un poquito difícil poder recrear lo que se hace en la Euroliga, por ejemplo, de tener varios jugadores de alto nivel sin tener una superestrella a la que se le esté dando todo bombo y platillo, y sobre todo toda la pasta, todo el dinero en el que quiere invertir el equipo. Esto es como estar en un catamarán en la cuenca del Caribe, donde sopla el viento, se levanta unas 2 quillas, estas son de 2 quillas, se levanta y tú tienes que colocarte en esa quilla y tirarte al otro lado de contrapeso para tratar de nivelar el barco y no se te vuelque. Es esto. Curiosamente, los equipos que más se adhieren al modelo alterno y que están teniendo éxito son equipos en mercados chicos, que tienen poco margen de error. Yo a veces sugiero que la liga debería mudarse a Nueva Orleans, mudarse a San Antonio, mudarse a Oklahoma City. Sucede. Múdate para allá, para que veas cómo se siente. No Nueva York, no Los Ángeles, no Chicago. No. Múdate a Portland. A ver cómo es el mundo desde ahí. Pero es interesante todo esto. Y de nuevo, empezamos el tema de lesiones, que existe y que continúa, a menos que haya un cambio, pero existe la esperanza de que los equipos que le está yendo mucho mejor son equipos que han buscado un modelo alterno, y a ver hasta qué punto la liga, como liga, y los equipos importantes que quieren ganar, empiezan a cambiar su modelo de negocios y empiezan a buscar otra cosa. La otra alternativa, si tú reduces el porcentaje de la nómina que puede conseguir un jugador estrella, cosa que el sindicato te lo pelea a muerte, pero por un momento vas a promover más super equipos, más tridentes. Yo siempre he abogado de lo contrario. No. Si quieres, págale la mitad de la nómina a un jugador. Adelante, tírate que está llanito. Vamos, inténtalo. Págale a tu estrella la mitad, 100 millones de dólares al año. La mitad de la nómina del equipo. Ese equipo no gana. Por más extraordinario, por más Wemby, extraterrestre, unicornio que tú quieras. No gana ese equipo un campeonato de NBA. Yo diría que yo iría al otro, un poquito como el Camatrán. Ok, pues ¿sabes qué? Vamos, levanta el límite. Págale 3/4 de la nómina si quieres un jugador.
Entonces va a haber un equipo que quiere una estrella, quiere vender boletos, un equipo que no va a ningún lado. Paul George, te pago 3/4 de mi nómina. ¿Ok? Adelante. Adelante. Ese equipo no gana. Entonces, lo que harías ahí es evitar tener múltiples estrellas en un equipo, porque cada cual quiere su contratazo. Dispersarías el talento en la liga, que tendría el talento elite, de top de la liga, y luego los demás hacer lo mismo. La dinámica existiría igual. Mientras más tú atemperes tu exigencia salarial, mejor equipo tenemos y terminamos ganando campeonatos. Y si tú no estás dispuesto a hacerlo, en ciertos equipos, tú no vienes. No te queremos. No te queremos. Muy interesante todo esto.